Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 de la clase de Psicología del Deporte y vamos a explicarles los temas del liderazgo, comunicación y cohesión de grupo. Nosotros somos integrantes Denise, Edgar y Yasmín y comenzamos. Vamos a empezar por la introducción. Las habilidades sociales son necesarias en cualquier ámbito de la vida y en el deporte estas habilidades como el liderazgo y la comunicación y la cohesión de un grupo son elementos dinamizadores que condicionan el buen funcionamiento de un equipo. Conforme la presentación vaya avanzando, explicaremos cada una de estas habilidades individuales, pero para empezar podemos decir que estos tres aspectos son cercanos, ya que el líder tendrá la capacidad de ser un buen comunicador. Para el grupo, esta comunicación determinará el buen funcionamiento del grupo y por consiguiente establecerá la cohesión del grupo. Ok, ahora empezamos con el tema de liderazgo. Gardner se refiere al líder como una persona que tiene la capacidad de influir en los pensamientos, conductas y sentimientos de los otros. Para definir a un líder de mejor manera se le adjuntan las características de influencia, carisma, dirección, autoridad y sometimiento, entre otros. Un líder por lo regular es alguien fácil de identificar, se convierte en un punto de referencia para el equipo y suele surgir de forma natural. Se acepta ser líder de manera voluntaria. Cuando no es así, el equipo puede que tenga una sensación de que algo hace falta y se tendrá que convertir al entrenador como líder. Aquí entonces el psicólogo deportivo deberá evaluar si el entrenador tiene características de líder y en caso de que haya falta de estas características que estén faltando, se tendrán que potenciar. De igual manera, hay algunas pautas que ayudan a incrementar la influencia o poder del líder, las cuales son la apariencia física, el ser especialista y referente, el carisma, dar recompensas o sancionar de forma adecuada y si es un modelo a seguir y educador. Hay una controversia sobre si el liderazgo es algo con lo que se nace o algo que se adquiere por medio del aprendizaje y el ambiente. Incluso existe la idea de que solo se asume el rol de líder en situaciones concretas. Se han hecho diversos trabajos al respecto, los cuales se pueden resumir en tres enfoques. El primero es el enfoque de rasgo, el cual se considera al liderazgo como algo innato. Se centra en estudiar las características de personalidad de los líderes, buscando aspectos en común que relacionan el liderazgo con cualquier situación de la vida cotidiana y no solo en el campo de juego. Es decir, que se esperaría que un líder de un equipo deportivo, como por ejemplo alguien que juega básquetbol, también fuera líder en otros aspectos, como por ejemplo en los negocios. Luego tenemos el enfoque conductual, que define el liderazgo como una habilidad adquirida como producto del aprendizaje y se asocian tres comportamientos. La primera siendo la comunicación, en la cual los líderes son buenos comunicadores y se comunican de forma adecuada y precisa. Luego tenemos las instrucciones y demostración, que el líder debe dar una explicación y o demostración y lo hacen de forma clara para que los jugadores puedan comprender fácilmente. Y por último tenemos las conductas reactivas y espontáneas. Estas se refieren a respuestas del líder ante una demanda del jugador y la intención de encubrir esta demanda. Luego tenemos el enfoque interaccional situacional. Se centra en la idea de que se asume el rol de líder conforme a los sujetos y situación a los que se interactúa. Fiedler diferencia a los líderes orientados a la relación, la cual se basa en los aspectos comunicativos y relación del grupo, en el cual se busca un equilibrio para que cada miembro asuma su papel y esté cómodo con él. Y por otra parte, las tareas, que se centran en el cumplimiento de objetivos buscando el máximo rendimiento y productividad del grupo, poniendo al lado las relaciones interpersonales de estos. Ahora tenemos los modelos de liderazgo en el deporte, que estos a partir de los tres enfoques pasados, se estableció el modelo multidimensional de liderazgo, el cual define el liderazgo como un proceso de interacciones entre las características del propio líder, como por ejemplo la inteligencia, autoconfianza, carisma y empatía. Las características de la situación, como la historia del grupo, la disciplina, el tamaño del grupo, entre otras, y las características de los integrantes del grupo, como el sexo, edad, nivel deportivo, nivel de madurez, etc. A partir de esto, el líder se comportará de una manera determinada, ya sea con una conducta requerida, que es la que se espera que se tenga para la situación, o la conducta real, la que realmente hace el líder, o la conducta preferida, que es la que los deportistas desean. Luego tenemos el modelo de la asunción del rol del líder, que consiste en aumentar tanto la importancia que tiene el líder como de las demás personas que conforman el grupo. El líder se formará por la interacción de las características de personalidad
y los comportamientos en diferentes situaciones como la historia personal. Estos elementos constituyen la figura de un líder potencial tras la aceptación personal del líder y del resto del grupo. La evaluación del liderazgo en el deporte. La evaluación de la capacidad de liderazgo permite potenciar las características de este para lograr mejor rendimiento y satisfacción entre los participantes. La escala de liderazgo en los deportes se configuró para medir el liderazgo del entrenador y pretende dar a conocer las preferencias que tienen los deportistas sobre las conductas que realiza su entrenador, las cuales son el entrenamiento o instrucción, que estaba dirigida a mejorar la ejecución enseñando estrategias, técnicas y tácticas. Luego tenemos la conducta democrática, ¿verdad? Que permite a los deportistas participar en la toma de decisiones. La conducta autocrática, que esta es la toma de decisiones propias del entrenador hacia el equipo. Luego tenemos la conducta de apoyo social, que es una preocupación individual procurando el bien de los integrantes del equipo mediante buenas relaciones entre los miembros. Y la conducta del feedback positivo, que es una recompensa por parte del entrenador hacia los miembros del equipo. Por último, se tiene la existencia de los distintos liderazgos, que a grandes rasgos, primero tenemos el liderazgo directivo, que se ocupa de ejercer las funciones de organización, toma de decisiones, charlas con los trabajadores y demás. Luego tenemos el liderazgo del entrenador, en el cual la asunción de rol no es necesaria, pero sí es ideal para que el rendimiento del equipo sea el máximo. Y por último, tenemos el liderazgo del jugador, que es la presencia de un líder en el grupo y permite una mejor comprensión de los comportamientos del equipo y la forma de intervenir en ellos. Cualquier tipo de liderazgo, para ser efectivo, debe presentar un equilibrio entre las cualidades del líder. Entre las cualidades del líder, los estilos de liderazgo, factores de la situación y cualidades del seguidor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la comunicación. Y pues bueno, la comunicación entre las personas en el contexto del deporte es imprescindible para que el entrenamiento y las competiciones funcionen de manera adecuada y la probabilidad de que surjan problemas sean mínimas. De acuerdo con el Diccionario de Psicología y Educación, la comunicación es transmitir una información entre un emisor y un receptor. La siguiente, por favor. Cuando se desea comunicar algo, la mayoría de las veces el emisor únicamente se fija en lo que va a decir y no en lo que va a recibir y en cómo va a ser recibido el mensaje por el receptor. Es por esto que tanto entrenadores como deportistas deben aprender a entender las reacciones mutuas. Siguiente. Las 5 finalidades de la comunicación en el deporte son: convencer a los deportistas sobre algo, evaluar la ejecución del deportista, informar sobre cómo se realiza una determinada actividad, motivar en los momentos difíciles y resolver conflictos interpersonales en los equipos. Siguiente. Las causas que con mayor frecuencia explican el por qué el entrenador y el deportista pueden no comunicarse adecuadamente son las siguientes. La primera es que lo que se quiere transmitir no se corresponde únicamente con la situación deportiva. La segunda puede ser que el deportista no reciba el mensaje al no prestar atención. La tercera es que no se transmite lo que se quiere decir porque se carece de la habilidad verbal o no verbal para enviar el mensaje. Siguiente, por favor. Otras de las causas puede ser que el deportista malinterpreta el mensaje o no lo comprende porque no sabe escuchar o decodificarlo correctamente. También puede pasar que el deportista interpreta mal la intención del mensaje. Un primer paso para solucionar las carencias comunicativas es conocer lo que se pretende con la comunicación y cómo se produce, es decir, los tipos de comunicación. Siguiente. Existen 2 tipos de comunicación de las que les voy a hablar más que nada, que es la comunicación verbal, hablada o escrita, y la no verbal, que son las expresiones faciales, el lenguaje corporal, los gestos, etcétera. Siguiente, por favor. Okey. La comunicación verbal es el principal canal de comunicación. Las estrategias que se recomiendan a los entrenadores, profesores de educación física, psicólogos, directivos y demás personas del deporte son, ponerse en el lugar del receptor, ser claro y directo,
enviar mensajes específicos y sin doble sentido, destacar los aspectos claves del mensaje, separar lo real de las opiniones, adaptarse al receptor, utilizar el feedback, la coherencia entre lo que se comunica verbalmente y de forma no verbal. Un buen comunicador suele tener la capacidad de minimizar todos los problemas mencionados anteriormente y convertir el mensaje en algo único que el receptor desea escuchar. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la comunicación no verbal, que existen tres tipos. El lenguaje corporal, que tiene que ver con la apariencia física, por ejemplo, la forma de vestir, el peinado, utilización de piercings, tatuajes, etcétera. También tiene que ver con la postura corporal, por ejemplo, un cuerpo recto y erguido con la cabeza alta y la mirada al frente suele comunicar seguridad. También tiene que ver con los gestos, como puede ser que guiñar el ojo puede significar una complicidad entre dos deportistas. En segundo lugar, tenemos la proximidad física, que es estar cerca del deportista. Puede ser suficiente para que se sienta confortado. También tenemos el paralenguaje, que se refiere a los componentes vocales que acompañan al mensaje e indican intención o estado del emisor. Aquí entra el cómo se dice algo, el dominar el ritmo y el tono de voz. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sobre las formas de comunicación. La primera es la interpersonal, que es con otra persona o en un grupo. También está la intrapersonal, que es con uno mismo, como el autohabla. Está la comunicación escrita, como con libros, diagramas. Está la visual, que es el modelado, el aprendizaje por observación, fotos, análisis de videos, etcétera. Siguiente, por favor. Ok, ahora les voy a hablar un poquito sobre la comunicación entrenador-deportista. La buena comunicación debe estar presente tanto antes como durante y después de la competición. Los mensajes que se transmiten durante la competición deben ser cortos, claros y relevantes para la situación. Los entrenadores, como figuras más cercanas al rendimiento del deportista, deben potenciar sus habilidades comunicativas y adaptarlas a cada individuo y situación. Y el trabajo con el psicólogo del deporte es fundamental para alcanzar estos resultados. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, ¿cómo trabajar las habilidades comunicativas? El trabajo del psicólogo con los entrenadores deportistas u otras personas que desean mejorar sus habilidades de comunicación se basa en llevar a la práctica los consejos descritos hasta el momento, así como tener en cuenta aspectos más generales que, que apoyan su consecución. Tanto deportistas como el entrenador se deben mostrar receptivos, es decir, estar atentos a lo que se desea comunicar por la otra persona. También debemos mostrar líneas de comunicación abiertas y flexibles, como aceptar críticas constructivas. No se debe asumir que los receptores van a interpretar la información de igual manera, puesto que cada deportista puede entender el mensaje en una dirección distinta. La mayoría de las veces los deportistas se dan cuenta de que han actuado mal, por lo que no necesitan ser informados de lo mal que han hecho. Se debe comunicar entonces siempre en clave positiva, es decir, desde el respeto y la aceptación. Mejorar la conversación no verbal, el entrenador debe cuidar su aspecto físico, no dar la espalda a ningún deportista y comunicar, perdón, de forma coherente y justa. Y eso sería todo por mi parte con el tema de comunicación. Ok, ahora, una vez visto estos dos temas anteriores, vamos a hablar de lo que es la cohesión de grupo. Ya vimos liderazgo y la comunicación. Entonces, hablemos de esta cohesión de grupo, que es un factor muy esencial a la hora de implementar lo que es liderazgo y comunicación. Se complementan bastante y vamos a hablar sobre ello ahorita. Y ya te pediría si me puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, vale.
Vamos a hablar ahora del aspecto conceptual, ¿no? De qué es esto de la cohesión de grupo. De acuerdo a Caron, en 1982 se hizo esta definición que dice que es un proceso dinámico que se refleja en la tendencia de un grupo a no separarse y permanecer unido para encontrar estas metas y objetivos que buscan principalmente, ¿no? Y esto no significa que la cohesión siempre va a ser estable, va a haber momentos en los cuales pues se busque o, mejor dicho, va a haber momentos en los que no esté fluyendo del todo bien, pero para eso más adelante hablaremos de qué se hace en caso de que no haya una cohesión bastante arraigada y estable, vaya. Que los promotores de la actividad física y del deporte pues buscan que esta cuestión sea pues muy esencial y que esté muy presente y que sea lo más estable posible. Jazz, por favor. Entonces, ahora vienen los elementos importantes a conocer de la cohesión, que es la cohesión de tarea, que habla sobre un grado en los miembros que colaboran entre ellos para llegar a esta meta y objetivo, ¿no? O sea, tienen algo por lo cual llegar y hacer que el grupo sea más unido y fuerte. Ahora hablemos de la cohesión social, que esto ya habla de la manera en que no solamente en lo deportivo están enfocados, sino que también fuera de ello, es decir, que se arme una convivencia, que después de un entrenamiento digan hay que ir a tal lado, o sea, todas estas cosas serían más bien la cohesión social y la cohesión de tarea pues ya es dentro de lo que están destinados en el equipo o en lo que se dedican, vaya. En la siguiente, por favor. Ok, y después pasa el tiempo y se vuelve a formar un nuevo concepto, un concepto que ahora dice que es un proceso dinámico que se refleja en la tendencia de un grupo a estar juntos y permanecer unidos. Se procura que los objetivos instrumentales pues lleven a una satisfacción y que las necesidades afectivas de sus miembros sean tomadas en cuenta, ¿no? No solamente ahora menciona esta parte de que estén juntos, sino ver este aspecto instrumental, es decir, la función que cumplen y la manera en que satisfacen las necesidades afectivas de sus miembros. Es decir, que realmente se esté llevando un buen ritmo dentro de la cuestión y que haya una buena convivencia entre ellos para evitar que haya pues una disminución en el nivel que se busca que tenga el grupo principalmente. Jazz, por favor. Después tenemos este concepto de las 4 dimensiones. La primera sería la multidimensional, que habla que hay distintos factores que van a mantener unidos a los grupos o busca que estos estén unidos bastante bien, principalmente porque no solamente es una cosa, sino que hay distintas que van a hacer que la cohesión sea posible. Después tenemos lo dinámico, que por dinámico se refiere a la movilidad o al movimiento de ellos, es decir, que con el tiempo puede que lo que los movía o los motivaba en su momento ya no sea lo mismo y cambie con el tiempo. El libro ejemplificaba que, por ejemplo, en un equipo la dinámica principal sería el llegar a primera división y una vez que ya están por lograrlo, quizás los jugadores ya estén buscando su resultado individual para llamar la atención de otros clubes y quizás superarse en ese aspecto y llegar a otras ligas superiores. Más o menos por ahí va lo de la dinámica. Después tenemos la instrumental, que pues habla de que los grupos se forman orientados hacia una tarea, hacia un objetivo o hacia una consecuencia de algo. Aquí pareciera que están hablando de un rol y básicamente eso habla de instrumental, que algunos van a tener cierto tipo de roles dentro del equipo que van a permitir que estén dirigidos hacia una tarea tal cual y deben de llevar a cabo esto de manera objetiva para poder llegar a este éxito deportivo, que es lo que se busca principalmente con la cohesión. Y después tenemos la afectiva, que son las relaciones sociales presentes en su formación y que pueden evolucionar. Es decir, quizás las relaciones sociales en un comienzo, no, cuando un nuevo integrante llega, no sea del todo fluido, pero ya después poco a poco se va integrando mejor y pues evoluciona básicamente, ¿no? Y el alto rendimiento, pues básicamente, cuando se habla de alguien ejecutando esto a nivel profesional, alto rendimiento, pues ya la tarea de los miembros y las interacciones sociales requiere de un esfuerzo mayor, pero
para eso se lleva a cabo. Después vamos a hablar de estos factores que pueden afectar la cohesión y la relación con el rendimiento, ¿no? Que la cohesión es muy importante porque va de la mano con el rendimiento y si hay un pequeño detalle ahí puede variar un poquito en el rendimiento de cada jugador. Y en la siguiente diapositiva, pues poco a poco vamos a ir mencionando a ellos, que pues la situacional que es la proximidad física de los integrantes de un equipo y la diferenciación de sus miembros. La situacional hablaba de que quizás el problema de esto sería que los jugadores en ciertos lugares puede que no den el mismo rendimiento que daban a la hora de comunicarse y eso, y básicamente puede afectar en ello. Y cuando hablamos de personales, pues aquí tal cual menciona que es la similitud y satisfacción individual y el compromiso son los tres factores que mejoran la cohesión. Básicamente, la similitud, la satisfacción individual y el compromiso, estos factores juntos van a hablar de este aspecto personal que si no se lleva a cabo de manera correcta, eh, puede causar un rendimiento bajo en el grupo, en el equipo de tal cual. Y pues el equipo sería las posiciones del grupo, los roles formales e informales, las normas y el establecer metas y objetivos. Aquí básicamente lo que se busca es evitar que los roles no afecten, ¿sabes? En el sentido de que quizás no se sientan cómodos en tal rol y busquen la manera en que no haya una dispersión de los grupos, que suele haber problemas en algunos equipos en el cual, porque tengan un rol de no ir como titular, a veces hay un problema y ese puede ser el detalle que cause un poquito de desnivel en el equipo tal cual. Después tenemos aquí una perspectiva de Whitmeyer y Williams, la cual dice que la satisfacción personal es el predictor más claro de la cohesión de equipo, es decir, que cada individuo del equipo, si lleva un buen ritmo por su cuenta, va a permitir que el equipo en conjunto trabaje bien. Pero Caron dice que las consecuencias de los factores determinan los resultados del grupo como de cada individuo, es decir, que no solamente si un jugador está bien del todo, es decir, si no hay una relación bien estable dentro de lo que es el equipo como tal, pues puede afectar en ellos y no solamente el hecho de que una persona sea la que no esté dando el rol como tal. Después tenemos una conclusión breve de esto de los factores. Básicamente, pues el resultado de la cuestión es que el rendimiento sea necesario y pues diferencia un poquito lo que es la modalidad deportiva, donde las tareas interactivas observan una relación positiva y las acciones paralelas no se observan en relaciones o es negativo. Es decir, si los factores se cumplen bien, va a haber un buen nivel en cuestión de interacción, de tareas y todo este aspecto, pero si no se lleva bien a cabo la cohesión, pues como se me iba mencionando desde el inicio, puede que el rendimiento no sea adecuado y haya fallas en ello. Entonces, ¿de qué manera podemos evaluar la cohesión de grupo? Un poquito de ruido, disculpen. De la siguiente manera se pueden llevar a cabo, principalmente, ¿cuál es la función de evaluar la cohesión? En la siguiente diapositiva se va a mencionar acerca de ello. Y pues básicamente el evaluar va a permitir determinar si un grupo contiene la cohesión adecuada o no. Es decir, si realmente se están llevando bien las cosas dentro del equipo y pues básicamente busca prevenir los problemas de grupo y si ya existen, pues básicamente solucionarlos. Esta es la función principal de estas, esta evaluación es la función que cumple principalmente. Después tenemos los cuestionarios, que es una de las maneras en las cuales se puede obtener esta evaluación, donde básicamente el primer cuestionario que se realizó fue el Sports Cohesiveness Questionnaire, que es básicamente el cuestionario deportivo de cohesión, donde se habla básicamente de 7 ítems que van a ir orientados principalmente a la cuestión social. No voy a indagar mucho en ellos, solamente en qué es lo que es tal cual.
Y pues el siguiente sería uno que surgió en 1981 llamado Team Cohesion Questionnaire, que es básicamente el cuestionario de cohesión de equipo, ¿no? Que fue creado por Gruben y Gray, con un total de 13 reactivos que busca, se centra principalmente en la cohesión dentro del grupo, es decir, las relaciones que están dentro del equipo, básicamente. Después, por último, hablaremos, no por último, sino de esta diapositiva, hablaremos de lo multidimensional, de la cuestión multidimensional en el deporte, que es un instrumento que se realizó en 1984 por Jochelson, Weinberg y Jackson, que básicamente hicieron un cuestionario con 22 ítems que buscan responder este aspecto multidimensional del grupo en la cohesión, donde habla de 4 dimensiones también de la atracción hacia el grupo, la unidad de propósitos, la calidad del trabajo de equipo y la valoración de papeles, que pues el nombre de cada una de estas dimensiones pues básicamente deja claro de qué se habla, ¿no? Después tenemos otros cuestionarios más adelante, los cuales serían el cuestionario del equipo psicológico, que surge en 1992 por Parrington y Shangi, que pues básicamente presentaron un cuestionario con 53 ítems con el fin de que haya, bueno, fue repartido en 7 categorías principalmente. La primera fue la de talento y actitud del jugador, después viene la de liderazgo, el técnico del entrenador, el liderazgo técnico del entrenador, después la integración hacia la tarea, la cohesión social, la identidad del grupo, el estilo de juego del equipo y el liderazgo interpersonal del entrenador. Y esto pues básicamente con la finalidad de ver los elementos psicosociales que pueden afectar en el rendimiento, como se venía mencionando, ¿no? Que vemos que la cohesión es muy importante en este aspecto porque puede diferenciar un poco lo demás. Puede causar diferencias o, mejor dicho, un rendimiento bajo. Entonces se cuida este aspecto. Después tenemos el Group Environment Questionnaire, que habla de que es un cuestionario de 18 ítems que buscaba tomar en cuenta los factores individuales y grupales y los sociales y de tarea. Como se puede ver aquí, tenía 4 categorías, las cuales eran la atracción individual hacia el grupo y tarea, la atracción individual hacia el grupo y social, la integración de grupo y tarea y por último la integración de grupo social y pues sus respectivas siglas de cada una en la manera que se representan. Después hablaremos de algo muy interesante dentro de la evaluación de un sociograma en la siguiente diapositiva, la cual es un método que puede tener ventajas sobre los demás cuestionarios debido a que tiene la capacidad de recoger los datos que hay en el equipo y la manera en que los integrantes del grupo se relacionan y esto se puede conocer porque lleva preguntas que son muy, muy específicas, donde si las puntuaciones son altas a la hora de recabar los datos, la persona que obtiene esta puntuación alta va a ir centrada en el sociograma, va a ir en el medio, y pues los que tengan menor puntaje van a ir hacia las orillas. Y cuando se señala con una flecha hacia otro nombre en este sociograma, significa que esa persona fue elegida o rechazada, si no me equivoco. Y más adelante veremos ese aspecto para tomar en cuenta esto de las flechas, de por qué va centrado, por qué va hacia las orillas, se va a ir explicando un poco más adelante. Pero también cabe mencionar que es importante que solamente es fiable en equipos que ya lleven muchísimo tiempo, es decir, el factor principal que hace que quizás no sea fiable del todo es que si apenas se va organizando el equipo y apenas se comienzan a realizar una interacción, pues la cohesión no es del todo fuerte y no se puede saber con naturalidad estas relaciones tal cual, por el poco tiempo que llevan. Y después tenemos las estructuras típicas en la siguiente diapositiva, si no me equivoco, la cual menciona que los miembros eligen preferentemente a un jugador, es decir, esta parte es una de las estructuras del sociograma. Después que varios jugadores reciben elecciones de los miembros, los jugadores están agrupados en grupos diferenciados y que los jugadores se conectan entre sí en forma de cadena. Es más o menos la estructura que vamos a estar viendo en el sociograma y la manera en que se ve principalmente. Después en la siguiente diapositiva
se va a hablar acerca de los elementos que configuran, es decir, qué se puede hacer para que se configure este tipo de relaciones que quizás no sean del todo beneficiosas para el equipo, ¿no? Están las elecciones recíprocas, que serían los vínculos más fuertes dentro del grupo, que van a permitir que se aumente la solidez, o sea, que haya una mejor unión entre el equipo, y el rechazo recíproco, que era esta parte donde pues refleja lo que puede ser perjudicial principalmente, es decir, que pues por falta de que haya una relación o quizás una ausencia de motivos de que ni siquiera han interactuado y simplemente pues no hay una unión porque pues no están intentándolo tan siquiera, y pues puede haber hostilidad en caso de que haya un rechazo recíproco. Y básicamente también está el resultado de los elementos, o sea, el reflejo, o sea, el resultado de estos dos, pues van a permitir conocer el número de elecciones recíprocas y la cantidad de rechazos que hubo, y pues esto va a definir si el movimiento del equipo va bien o va mal principalmente. Después tenemos aquí más o menos cómo se puntúa o la manera en que se acomodan los puntos una vez que se obtienen los datos. Más o menos así se desglosa este ejemplo, viene de un equipo de baloncesto, si no me equivoco, y pues ahí se puede ver un poquito que hay algunos que tienen números negativos, otros que tienen números positivos, inclusive, pero principalmente es en el rechazo, ¿no? Y se ve que se hace una diferencia y se saca la suma y eso, y en base a este resultado que se obtiene es como se va a ir colocando en el sociograma. Y por ejemplo, aquí vemos que en las primeras elecciones, es decir, estas elecciones como tal, podemos ver que Jaime y Ramón se podría decir que son un grupo aparte, no eligieron a nadie más, y podemos ver que Roque y Salva serían como que los principales del equipo, a los que pues les tienen más confianza, es decir, que hay un poquito más de cohesión, y vemos también que hay como dos grupitos entre lo que es Roque y Salva, donde Carlos, Suso y Toño pues serían los que están a su lado izquierdo, y Salva tienen a Fede, a Santi y Pedro. Y en el de abajo, en los primeros rechazos, se puede ver que inclusive Ramón y Salva no se llevan del todo bien, es decir, no tienen una interacción de cohesión muy estable. Entonces, estos reflejos van a permitir ver y ejecutar planes para poder hacer que haya una mejor interacción y que surja una mejor cohesión en el grupo para que haya mejores resultados. ¿Qué cosas se tienen que trabajar con el grupo? Pues básicamente el trabajo del entrenador principalmente sería explicar los roles y su importancia, que esto es muy fundamental. Presentar los objetivos grupales e individuales por escrito, es decir, que quede bien claro qué le corresponde a cada quien. Crear un clima de comunicación adecuado, básicamente que haya un lugar en el cual no se sienta tenso el ambiente, ni mucho menos, para evitar que haya afectaciones en el equipo, básicamente. Después tenemos el hecho de que se tiene que acercar también a aspectos personales de los jugadores, es decir, no hacerlos sentir solamente como, ok, eres mi jugador, te voy a explotar a todo lo que puedo porque es tu función. No, busca también esta convivencia con sus jugadores para que haya una mejor relación, porque el entrenador, como ya veníamos viendo a lo largo del semestre, pues también cumple un rol fundamental dentro de los equipos, y es muy importante esta interacción con sus jugadores. Y también conocer el ambiente interno, es decir, que el entrenador esté consciente de qué está pasando dentro del plantel, y básicamente es la importancia de esto. Y establecer reuniones con el equipo, es decir, estar haciendo reuniones a lo largo de toda la temporada para poder ver qué cosas están fallando, qué se puede mejorar y qué cosas se podrían trabajar mejor, básicamente. Después tenemos minimizar la creación de grupos cerrados. Esto aquí es muy importante. Evidentemente va a haber momentos en los cuales los jugadores van a tener como que su grupito preferido con quienes convivir o con quienes practicar, pero eh, al decir minimizar grupos cerrados no significa que no haya grupitos, que todos convivan sí o sí, simplemente evitar que sea como algo muy marcado, simplemente que haya una buena interacción entre todos los jugadores y el entrenador, y básicamente es lo que se busca con esto. Después tendríamos lo que le corresponde al grupo o al equipo como tal, que sería aceptar los componentes del grupo, es decir, las
las funciones de cada uno de ellos y la manera en que se van a llevar a cabo. El comprender y aceptar el papel que les corresponde es muy importante, ya que al menos a mí en lo personal, cuando vi este punto, me recordó mucho a cuando estaba en un equipo de fútbol en el cual pues había alguien que se sentía estrellita y que si ya lo ponían en la banca, por ejemplo, en el siguiente juego, pues ya se ponía a hacer un gran escándalo hacia él mismo y podía que afectara un poquito el ritmo de los jugadores, ya que al ver sus reacciones como quizás no fue una decisión adecuada y a veces esto puede influenciar y ser un problema, un factor. Y pues dice aquí que también deben de preguntarse en qué pueden aportar en el grupo y cómo hacerlo, es decir, mis habilidades, en qué pueden ayudar y cómo puedo ayudar en este aspecto, qué tengo que hacer. Y también tenemos que ayudar a compañeros con esfuerzos y críticas constructivas, es decir, tanto como le puedes dar un halago por lo que hizo, como puedes decir, hey, ¿sabes qué? Quizás esto lo puedes trabajar mejor, igual podemos practicarlo y seguir creciendo y superándonos mutuamente para llegar a un muy buen nivel. Después tenemos aquí el conocer a sus compañeros como jugador y persona, es decir, no solamente como, ok, él es mi mediocampista, él es mi pivot, básicamente conocerlo también como persona, ¿no? Que hay una interacción en el cual no se vean solamente como lo que les mencionaba, un jugador más dentro del campo. Después incorporarse a nuevos aspectos deportivos y extradeportivos, es decir, si están realizando alguna actividad, buscar acoplarte a ello para que haya una mejor cohesión, es decir, una mejor relación entre los compañeros del equipo y básicamente sería eso totalmente. Y después tenemos el crear climas de resolución de conflictos. Se busca que haya un ambiente en el cual no se estén tirando en cara, por ejemplo, no perdimos porque hiciste este error, sino que al contrario, se busque la manera, como se mencionaba anteriormente, lo de la crítica constructiva, el de que si hubo un fallo, pues lo platicamos todos juntos para que se pueda encontrar una solución y que no haya esta como división de ideas en las cuales se empiezan a formar las bolitas, por decirlo, y empieza a haber un conflicto dentro del equipo como tal. Y después tenemos el cumplir normas formales e informales. Estas serán establecidas por el equipo, algunas se tendrán que acatar y otras, pues ya depende de los jugadores la manera en que se van a llevar, es por eso que son informales y se lleva a cabo de ese modo. Después tenemos el autosuperarse en entrenamientos y competiciones, que ya lo ejemplificaba hace rato, como pueden ver, casi están hilados unos puntos con otros y pues queda claro, ¿no? El punto de tener que buscar el hecho de seguir creciendo como jugador y como grupo en conjunto. Después tendríamos alguna de las estrategias para poder solucionar algunos factores o problemas que pueden estar ocurriendo, que sería pues implementar dinámicas en el equipo, que haya técnicas del ámbito de recursos humanos y educación, que algunos de estos podrían ser el debate dirigido, la FIL 66, el diálogo simultáneo y el foro, que si quieren checarlo a detalle, está explicado brevemente, pero no quiero consumir mucho tiempo, que creo que ya estoy consumiendo bastante. Entonces, pues sigamos con el siguiente punto, que también habla de la clínica del rumor, que está básicamente, si lo quieren comprender rápido, es el teléfono descompuesto, es decir, llega un chisme de tal jugador y va de boca en boca y puede que se vaya distorsionando esto. Y la comisión, que pues ahí está escrito, el turbino de ideas y el role playing, que sería básicamente como el poner en situación a cada uno de ellos con un papel en específico y que cada uno vaya viendo la importancia de algunas cosas para comprender mejor al otro y que hay una búsqueda de solución quizás en el conflicto que está presente. Después les vuelvo a mencionar lo del sociograma porque es una de las estrategias que también pueden surgir, donde los motivos de elección se llevan a cabo si hay una cercanía y si produce más bien, si hay una cercanía o solo se produce en el ámbito deportivo o fuera de este. Es decir, si hay un motivo de elección, esto se debe a la convivencia que tienen algunos dentro de lo que es el ámbito deportivo, es decir, en el equipo o fuera de él. Y eso es lo que va a llevar la idea de decir, ok, este jugador, la verdad, puedo trabajar con él sin ningún problema o puedo convivir con él fuera del plantel también. También el motivo de rechazo se puede producir debido a que haya habido algún conflicto,
dentro del plantel o simplemente, como les mencionaba, que no hay una relación entre ellos y simplemente ni se han dado la oportunidad de hablarse y simplemente se ven y es como no me cae del todo bien sin motivo alguno y ya se venía mencionando anteriormente ese punto de simplemente como el ir categorizando a otros sin siquiera saber cómo es el jugador como tal. Y ahora un ejemplo de una vez que se registran los puntos y que ya se sabe los datos como tal de quién señaló a quién o la manera en que se puntuó todo, pues en base a entrevistas se puede sacar las conclusiones para poder ir ejecutando los planes personalizados para cada jugador en caso de que sea alguien que esté alejado del grupo, que se vaya integrando y en caso de que haya jugadores que les esté yendo muy bien, en la cual todos estén diciendo, nos gusta trabajar con él, pues que siga de esta manera, que se siga buscando el modo en el cual este liderazgo, por decirlo, no se pierda, que siga así y ver la manera en que el líder quizás pueda trabajar con los demás para que se integre esa persona que está fuera del grupo y que haya una cohesión pues más fuerte, ¿no? Y ahora sí que para terminar, les tenemos aquí la conclusión de este trabajo de liderazgo, la comunicación y la cohesión, que básicamente a lo largo de la presentación se puede observar la manera en que el liderazgo y la comunicación y este tema de la cohesión, pues van de la mano, van muy hilados uno de otro y pues pueden ser un factor muy importante o fundamental para llegar al éxito deportivo, ya que estos van a condicionar este éxito y pues si hay un buen dominio de ello, de los líderes, de la comunicación y de la cohesión, pues básicamente se puede llegar al éxito con mayor facilidad. Es decir, se facilita todavía más el poder llegar a este punto. Entonces, por el equipo sería todo. Espero que haya sido comprensible, entendible todo el tema y pues nada, sería todo por esta parte, así que nos veríamos. Hasta luego.